100% Radio. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Se lo considera esto como el pecado imperdonable? ¿Hay algún pecado que no pueda ser perdonado? Bueno, hoy en 100% Radio, en este episodio, vamos a tratar de responder a estas preguntas. Acompáñennos. En primer lugar, tenemos que comentar y decir que cada pecado se perdona. Cada pecado es perdonado porque dice la palabra del Señor que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. No hay pecados que no sean purificados o lavados por medio de la sangre de Jesús. Entonces, esto nos da cierta tranquilidad porque todos los pecados son perdonados, siempre y cuando la persona acepte el perdón del Señor, vaya a los pies de Cristo, pida perdón por sus pecados. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que confiesan sus pecados les son perdonados, porque fiel y justo es nuestro Señor para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 12, verso 31, «Por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada». Si la persona realmente escucha la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios y pide perdón, esa persona no es culpable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a descubrir por qué. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cualquier pecado al cual una persona se aferra y resiste continuamente al poder convincente del Espíritu de Dios. ¿Hay algún pecado que no puede llegar a ser perdonado? Bueno, claro que sí. Es aquel pecado que no se reconoce ante Dios. Es el pecado en el que una persona se aferra, ¿sí? Se aferra a ese pecado, resiste continuamente el poder convincente del Espíritu Santo y de esta manera endurece su corazón y termina dándole la espalda a Dios y no aplica el perdón de Dios, el sacrificio de Cristo a su vida. Hay que tener en cuenta que no hay un pecado específico que es imperdonable, como decir, bueno, porque uno miente, porque roba o es asesino. El problema es el endurecimiento perpetuo del corazón y pecar de manera deliberada contra Dios o contra las personas. Vamos a leer 1 de Timoteo 4, del verso 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y continúa hablando acerca de cosas que esta gente va a hacer. Pero habla de personas que van a apostatar de la fe, van a volverse atrás a causa de tener una conciencia endurecida, una conciencia cauterizada, a causa de rechazar vez tras vez la voz, la guía, la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. También Tito capítulo 1, verso 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vemos aquí claramente otro ejemplo de personas que están endurecidas en su mente, en su conciencia, totalmente corrompidas. Esto llega a través del tiempo cuando la persona, vez tras vez, endurece su cerviz, como dice Hechos capítulo 7, verso 51, cuando Esteban le dijo a los fariseos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En pocas palabras, el pecado imperdonable es cualquier pecado, algún pecado en el que la persona no quiere renunciar, no quiere confesar o incluso no quiere pedir perdón y comienza a endurecer su corazón
porque el pecado, el engaño del pecado, va endureciendo el corazón hasta que nos apartamos del Dios vivo y ya no podemos escuchar más la voz del Espíritu Santo. Cualquier pecado en el que un hombre, una mujer desee el perdón, ese pecado es perdonado. Sin embargo, si le damos la espalda a la voz del Espíritu Santo, vamos a comenzar a silenciar sus convicciones y finalmente no podremos escuchar su voz, su guía, y no vamos a sentir en nuestro corazón congoja de ningún tipo. Y esto bloquea firmemente la obra de Dios en nuestras vidas porque hemos llegado a un punto en que no podemos responder a la voz del Espíritu Santo. Se ingresa a una etapa espiritual donde ya no se puede pedir perdón, no se ve la necesidad de hacerlo y por lo tanto esa persona no puede ser salvada. Veamos por ejemplo el caso de una persona que está cansada de que el Espíritu Santo le esté mostrando que está equivocado. El Espíritu Santo lo hace con amor, con convicción y le muestra que ese pecado no es correcto. Esta persona ya no quiere escuchar más la voz ni esas advertencias de peligro que con amor el Espíritu Santo de Dios trata de mostrarle y también le indica a esa persona el camino correcto. Entonces, la persona cansada ya de esto, ya no puede soportar esto, comienza a construir un muro de ladrillos para bloquear esa voz del Espíritu Santo. Y comienza a practicar mayores pecados, le da la espalda al Señor, no busca más a Dios, se aparta totalmente de los caminos de Dios y haciendo esto va construyendo un muro de ladrillos cada vez más ancho, más impenetrable, que se va construyendo a través de cada momento en que la persona rechaza la convicción o la voz del Espíritu Santo en su vida. Y a medida que continúa rechazando vez tras vez esa dulce voz, el Espíritu Santo se va apagando y se va retirando de nuestras vidas. Con el transcurrir del tiempo, ya no podemos oír más la voz del Señor, ya se va cortando el camino al arrepentimiento y también a la salvación. Ahora, tenemos que decir que si la persona desea el perdón, confiesa sus pecados, esos pecados le serán perdonados, serán borrados, siempre y cuando permita que la convicción y el trabajo del Espíritu Santo se lleven a cabo en su vida. Juan capítulo 16, verso 8, dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si alguien quiere ser perdonado, el Señor lo perdona y usted ya se libera de esa culpabilidad. Porque hay perdón abundante para todos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ezequiel, capítulo 33, verso 11, dice: diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Jehová. Apartaos, apartaos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Otro pasaje también en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 13 al 15, dice Pablo de sí mismo: a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amigo, amiga, echa una mirada a tu vida. Fíjate si has construido tal vez alguna muralla de ladrillos y tienes que eliminarlas. Oyes al Espíritu Santo que te llama para quitar muros de tu vida y para que Jesús pueda comunicarse contigo y pasar tiempo contigo. Estás resistiendo la voz dulce y amable del Espíritu Santo que te
indica lo que debes hacer y vez tras vez estás cuestionando, rechazando, endureciéndote. Esto es peligroso, porque no seguir los susurros del Espíritu Santo ahora y pedir ayuda para romper cualquier muro de separación entre vos y Dios puede llevarte a ese lugar en donde ya es imposible regresar. Por tanto, toma tiempo hoy para ponerte en la presencia del Señor, pedirle perdón por todos tus pecados. Si has fallado, reconócelos delante del Señor, arrepiéntete, vuélvete a Cristo y pídele fuerzas al Señor para que de esta manera aprendas a caminar en su voluntad y a ser sensible a la voz del Santo Espíritu de Dios que siempre nos guiará a toda verdad. Oramos. Padre, gracias por tu amor en Cristo, por tu gracia abundante, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vez tras vez, Señor, he rechazado la voz de tu Espíritu Santo y hoy ya no puedo escuchar esa voz, porque he construido murallas de endurecimiento, de desobediencia, derribo ese bloqueo espiritual y comienzo una relación sincera y perfecta contigo. Dame fuerzas para buscarte cada día. Dame entendimiento y sabiduría para poder oír tu voz y seguir tus indicaciones. Revísteme de tu fuerza y de tu poder, Espíritu Santo de Dios. Lléname con tu presencia ahora. Si me he alejado, si me he apartado por algo, vuelvo a ti una vez más. Quiero tener una íntima y profunda relación contigo, Señor. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, amigos queridos, por habernos acompañado. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.